buenos días. Gracias por estar aquí en el Museo de la Mujer en esta cuarta sesión de este taller que propusimos desde el Seminario de Alteridad y Exclusiones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que coordina la doctora Ana María Martínez de la Escalera, otra vez, y Erika Lindig, que hoy Erika no nos puede acompañar, pero está aquí la doctora Martínez de la Escalera. Y pues la idea es traer al Museo de la Mujer la reflexión que tenemos dentro de las aulas y la reflexión que tiene que ver con entender problemáticas sociales, fenómenos complejos, porque nuestro seminario se llama Alteridad y Exclusiones. Y bueno, ya tenemos más de 3 años de proponer un taller aquí en el museo. El taller, que es una sesión mensual, se llama Perspectivas Críticas sobre Género, Ciudadanía, el discurso de los derechos humanos y estas agendas de desarrollo sostenible. Y este último mes, hoy es la cuarta sesión, que propusimos un taller sobre feminismos contemporáneos. Ahorita la doctora Martínez de la Escalera hará un recuento de lo que hemos traído aquí ya en estas 3 sesiones anteriores. Y bueno, pues les agradecemos mucho que estén aquí, a quienes nos están siguiendo también en línea. Y hoy la sesión va a estar a cargo de nuestra compañera Circe Rodríguez Pliego. Pues Circe, ya tienes varios años en el seminario, ya no me acuerdo cuántos, pero yo creo que más de 8. Circe tiene un doctorado en filosofía en el área de estética, ha sido alumna de la doctora Martínez de la Escalera en su tesis de maestría, en su tesis de doctorado. Y bueno, hoy nos vas a compartir el pensamiento de Márgara Millán en este tema que propusimos, que se llama Feminismos Descoloniales y Comunitarios, y que bueno, está muy a cuento por lo que ha sucedido, pues sobre todo en Bolivia. Queremos también retomar algunas de las discusiones que se han dado entre teóricas, entre movimientos, en las redes. Y pues te paso la palabra a Ana María, la doctora Ana María Martínez de la Escalera. Como decía, es la coordinadora de nuestro seminario Alteridad y Exclusiones, es profesora investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, pues llevas muchos años estudiando la creación de vocabularios para la discusión social y política. Y pues te agradezco, Ana María, que estés de nuevo acá. Gracias, Lourdes. Una pequeña aclaración. El Seminario Alteridad y Exclusiones, ese es el primer nombre. El segundo tiene que ver justamente con lo que acaba de decir Lourdes. Estamos intentando primero recomponer, reconfigurar un vocabulario para el pensamiento social y político, comunitario, colectivo, tanto de las mujeres como de las comunidades indígenas de América Latina, un vocabulario que sea invención de esos colectivos y no de la academia, pero para lo cual también obviamente nos hemos acercado, sobre todo en el caso del feminismo, al vocabulario del norte global del feminismo. Hemos revisado algunos de los conceptos y los hemos intentado contraponer con el uso de otras categorías, otros conceptos, inventados, reinventados o resignificados por los colectivos de América Latina, los colectivos del feminismo del sur. Porque creemos que ahí es donde está la invención. La invención inventa también formas de cómo nombrarse a sí misma. La invención colectiva también tiene sus demandas respecto a cómo describir y cómo interpretar lo que esa invención feminista y colectiva está haciendo. Y eso ha sido nuestro interés. De hecho, estamos conjuntando un pequeño vocabulario que tiene como tarea eso, partir de algunas de estas nociones. Una de ellas, con la que empezamos, era la noción de asamblea. De hecho, es una noción muy vieja en el pensamiento occidental y en el pensamiento del norte global, pero sin duda ha experimentado cambios a través de sus usos colectivos. Las asambleas, para solo pensar en México o para pensar en la Ciudad de México o en la cercanía con los movimientos que se han dado en Ciudad Universitaria, para seguir pensando también, o para introducir el tema de la UNAM. Sin duda, esta operación, esta figura de la asamblea es decisiva. Es decir,
hemos aprendido a tomar decisiones conjuntamente a partir de la figura de la asamblea. La figura de la asamblea es una vieja figura que en el momento de la llegada del pensamiento democrático se modificó, se cargó de contenidos otros y de ciertas formas de operar otras. Y este era nuestro interés, ver cómo después de esos momentos en que la asamblea fue cooptada por la democracia, en 68 y después de 68, ese estilo de ejercer el pensamiento conjunto a través de una asamblea volvió a ser modificado. ¿Y hoy qué tenemos que decir al respecto? Entonces nuestro interés empezó siendo justamente el tema de la asamblea, lo aterrizamos poniéndonos en relación y escuchando atentamente a un grupo, a un colectivo urbano en defensa del agua, que además viven muy cerca de Ciudad Universitaria, somos vecinos, y este colectivo se llama Asamblea General de los Pueblos, las colonias, los barrios y los pedregales de Coyoacán. Y de ellos hemos aprendido, y estamos elaborando un pequeño vocabulario, no solo cómo interpretar, sino cómo debe funcionar una asamblea. Porque ya estábamos en esto, se nos ocurrió que podíamos intentar hacer un taller sobre feminismos contemporáneos, persiguiendo un poco la idea del estar juntas de las mujeres, a través de la figura de la asamblea. Y entonces decidimos comenzar por Judith Butler, que tiene un texto justamente que se llama Cuerpos Aliados. Y es una teoría, ese es el subtítulo, es una teoría performática de la asamblea, pero en clave democrática. Y nosotros sosteníamos que esta clave democrática es insuficiente para dar cuenta de las profundidades, es decir, de las maneras de convivir, de tener experiencias con los otros, que por ejemplo la Asamblea General de Pueblos o los colectivos feministas, tanto en la ciudad, urbanos como campesinos y comunitarios, podían mostrar. Es decir, la asamblea es mucho más y en última instancia podríamos pensar en una radicalización de la democracia. Quizá a eso podremos llegar o no, pero para ponerlo a prueba decidimos hacerlo de una manera colectiva, no solo dentro de nuestro seminario, traerlo aquí y por lo menos trabajarlo 4 sesiones. Por lo tanto, en la primera sesión trabajamos el texto de Butler, nos llevó una segunda sesión trabajar el texto de Butler no desde una crítica a la noción de asamblea y sus vínculos con una propuesta democrática occidentalizada. Y entonces lo que hicimos fue dedicarle una segunda sesión para trabajar la asamblea desde la perspectiva de la performatividad, que no es no es un planteamiento tan sencillo, y que debemos, sencillo en el sentido de que merece la pena detenerse en algunos aspectos y poderlo criticar con profundidad. Entonces le dedicamos una segunda sesión. La tercera sesión fue Federici. Trabajamos uno de los textos no más recientes de ella, sino el texto de Calibán y la bruja, porque en ese texto, sobre todo en su segunda edición, hace algo Federici que nos interesaba hacer, que era pasar del pensamiento del norte global que supuestamente plantea las grandes cuestiones y los grandes problemas globales y universales en términos políticos y sociales, y la misma Federici en ese texto dice, en esa segunda edición, que cuando ella viaja a África, cuando viaja a América Latina, se da cuenta de una realidad completamente diferente y su pensamiento político y su pensamiento feminista exhibe esa huella. Entonces nos pareció importante que esa fuera nuestra tercera sesión para dar el brinco precisamente al pensamiento latinoamericano. Y es respecto a esto que tenemos aquí con nosotras a Circe para que haga algunos apuntes a los textos y a las propuestas de Márgara Millán, pero va a ser algo que va a enriquecer mucho
estas sesiones del taller porque nos va a plantear no solo la lectura de un texto, cosa que hicimos en las 3 sesiones anteriores, sino también la lectura de imágenes, la lectura de ciertos murales para mostrar cómo estas figuras, a través de las cuales pensamos, que funcionan como categorías, ¿no? Figuras como el indígena o como la mujer, son categorías y son figuras a partir de las cuales pensamos y cómo se han ido generando, cómo se han ido nombrando, se han ido construyendo y cómo abren la posibilidad o de la crítica o lamentablemente de la no crítica, ¿no es cierto? Sino que imponen ciertas figuras que necesitan ser revisadas, quizá desechadas o resignificadas y lanzadas de nuevo a la lucha política. Entonces, pues le cedemos la palabra, el micrófono, a Circe para que nos plantee lo que traía. Hola, buenas tardes, gracias por estar aquí. La idea es quiero llevar la sesión desde 2 lugares. Una, acercarme al texto de Margarita Millán de Desordenando el Género, en el cual, ¿no?, trabaja la experiencia zapatista y relacionar eso con con algunas imágenes que desde mi punto de vista justamente no ilustran, porque no estoy hablando de que el arte ilustre, sino que se nutren de estas narrativas y que nos permiten entender desde una lógica visual cómo se va construyendo, se ha construido el discurso de eso que llamamos el Estado-Nación. Parto de la idea de que el texto de Margarita Millán trata de ser, o es un texto crítico, que lo que va a poner en cuestión, o va poniendo en cuestión una serie de categorías que son importantes en la construcción del imaginario nacional, pero también en las experiencias y la construcción de los cuerpos. Y estas categorías son propiamente la categoría de nación, ¿no?, la categoría de modernidad y también la categoría de género, que serían, quizá por ahí hay otras, pero que son, me parece, algunas de las que van relacionando en el texto y van poniendo un poco de cuestión. Y también por ahí el feminismo, ¿no?, la relación del feminismo o de los feminismos y sus diferentes lecturas de lo que conocemos como el otro o la otredad, ¿no?, o las otras. Bueno, entonces, empiezo, ¿no?, que la reflexión está llevada en un ámbito discursivo, cómo el discurso o a través del discurso se genera una idea del Estado y una idea de la nación, y cómo esto tiene una serie de consecuencias tanto en la propia construcción de lo nacional o de lo que entendemos como nacional, en la producción de subjetividades y obviamente en la experiencia de eso, los cuerpos, ¿no?, propios, ¿no?, de las mujeres y de los hombres. Y en un sentido podemos encontrar que se marca una distinción, una primera distinción crítica entre la forma de concebir la nación desde el Estado Nacional, que va a estar condicionada por ciertas categorías, entre las cuales podemos encontrar la cuestión de la homogeneidad. Lo que trata de hacer la idea del Estado-Nación o la nacionalidad entendida desde el Estado es crear un corpus poblacional, por decirlo de alguna manera, en el cual no hay lugar para la diferencia. Y a partir de este corpus lo que va a hacer es producir figuras, ¿no?, figuras contrapuestas entre sí, ¿sí?, no solo dicotomías, sino muchas veces contrapuestas. Entonces, la idea de nación del Estado es una nación que se quiere armónica, es una nación homogénea que trata de borrar las diferencias y que, como sabemos, tiene una estructura que en la mayor parte, ¿no?, bueno, que
es jerárquica, es excluyente, ¿no? Y es patriarcal. Entonces, esta construcción de la nación va a producir dos figuras principales sobre la cual va a construir su discurso, un discurso en términos históricos y en términos de las prácticas que podemos considerar, o que, bueno, de las prácticas que conocemos como nacionalismo, ¿no? Y que son prácticas identitarias. Entonces, estas dos figuras, que son, ya hemos dicho, figuras producidas por el discurso y que tienen efectos, van a ser la figura del indio y la figura del mestizo. Ya en otros lugares se ha hablado de cómo el indio, ¿no? Esta idea que tenemos del indio, es una construcción que se lleva a cabo desde los espacios discursivos y los espacios de poder, que lo va a marcar con una serie de categorías y de serie de características que borra sobre todo sus condiciones particulares, ¿sí? Entonces, lo que vamos a encontrar van a ser una serie de operaciones discursivas para formar esta figura y para dar un contenido dentro de ella, ¿vale? Entonces, en este discurso y en esta cadena de oposiciones, contraposiciones, las que vamos a encontrar, por supuesto, van a ser las contraposiciones entre pasado moderno, ¿no? Atraso, progreso, civilizado, incivilizado, que van a delinear todas las relaciones entre las propias comunidades, entre los mestizos con las comunidades y propiamente entre las propias comunidades. Y esto es importante, me parece, de reflexionar en el ámbito discursivo propio de las redes sociales al que nos hemos enfrentado últimamente, en el cual la idea de raza, ¿no? La idea de racismo ha surgido una y otra vez a partir de las situaciones que tienen que ver con el ámbito geopolítico, ¿no? Principalmente con Bolivia. Entonces tenemos que, bueno, el primer ejercicio crítico es poner en cuestión la idea de nación y marcar que no existe únicamente la idea de nación que genera el Estado o que propone el Estado o que construye el Estado, sino que vamos a poder encontrar otras consideraciones o que se puede pensar la nación desde otros lugares que tienen que ver con prácticas que están descentradas del orden del poder y que están vinculadas también a ciertas relaciones con el territorio, con ciertas cosmovisiones, ¿no? Que no son propiamente, ¿no?, las estatales, pero que ahí se encuentran y que nos permiten entender estas relaciones de identidad desde otros lugares. Bueno, entonces lo que se evidencia, o lo que me parece que encontramos en el texto de Márgara, es que esto que entendemos por nación y entendemos por nacionalismo, esta serie de significados culturales que ya hemos dicho que se construyen, no son unilaterales, ¿no? Hay una idea de la nación desde el Estado, pero también hay otras naciones, y esto establece diálogos. O sea, no es una cuestión unitaria, cerrada, sino que se llevan a cabo una serie de intercambios, una serie de tensiones que van haciendo, ¿no?, que van teniendo efectos para ir modificando también las ideas de la nación y de lo nacional. Entonces lo que tenemos van a ser una lucha por los significados que se van reestructurando, ¿no?, un poco a sí mismos, y que parten de que estos discursos son tensionales, que siempre lo que vamos a encontrar ahí son tensiones y nunca la idea propia del Estado-Nación de la armonía, ¿no?, o de la homogeneidad, sino siempre confrontaciones, lucha por significados, el intento de generar apropiaciones o reapropiaciones que se van marcando la construcción de las discursividades. Entonces,
lo que encuentro o considero que hay dentro de la lectura de Millán, que se va acercando o la propuesta sobre el movimiento zapatista, es justamente la posibilidad y la necesidad de apropiarse de las metáforas, ¿no?, esencializantes del Estado-Nación, de las figuras que le dan cuerpo, ¿sí?, y para generar un contradiscurso que permita reinterpretar eso que entendemos por nación y, ya lo dije, nuestras relaciones con eso, que se pueden quizá englobar en la noción del nacionalismo. Entonces, bueno, lo que intentamos mostrar es cómo lo que hay es una retoricidad, me parece, del discurso que va vinculándose con estas figuras que fueron creadas, la figura del indio y del mestizo, para reformularlas y dotarles de una fuerza crítica, ¿sí?, que logre producir otros efectos, en las cuales, por supuesto, está el de la mujer, ¿no?, y el de la mujer indígena. Y que esto también lo que nos va a permitir va a ser producir una política, ella lo marca así, como una política de autorreconocimiento por parte de eso que podemos considerar como las otredades, ¿no?, de las mujeres, de los indígenas, de los grupos originarios, como por llamarlos de alguna otra manera. Bueno, habíamos dicho, no sé si pueden poner la imagen. Esta imagen es muy probable que ya la conozcan, es un mural de Diego Rivera que está en la Secretaría de Educación Pública. Aquí lo que podemos ver es la historia de la nación, ¿no? La historia de la nación, yo no sé si Diego Rivera tenía noción o idea de cómo estaba pintando. El estilo, llamémoslo así, de Rivera es muy característico, ¿no? Él lo que hace es que llena los murales, ¿no?, llena las imágenes hasta más no poder, y va estableciendo como especie de estancos, ¿no? Y en esos estancos lo que hay, o lo que podemos encontrar aquí, si ustedes ven, son como una especie de trabajo que sigue la línea evolutiva que marca la historia nacional. Tenemos en la base al mundo indígena y a partir de eso vamos encontrando los diferentes periodos históricos hasta llegar a la época de la Revolución Mexicana, que sería como uno de los hitos narrativos del moralismo mexicano. Pero lo que tenemos en la base, justamente lo que me interesa, es la creación de la figura del indio en el discurso nacional, ¿sí? Habíamos dicho que se generan una serie de procedimientos, una serie de estrategias que van a inscribir justamente al indígena dentro de la historia en un sentido del origen. El indio es el lugar originario de la historia de México, y pensarlo así y ponerlo en ese lugar lo que produce es una especie de mitificación de la figura, ¿sí? Y esta mitificación tiene ciertas resultantes, o genera ciertas resultantes, que es robarle su carga identitaria y sustraerlo de su devenir histórico. Parecería que el indio no tiene lugar en la historia de México más que en la parte, en el basamento, ¿no? Y de ahí se va construyendo una figura que en el presente, o sea, que se niega en el presente, que se piensa como una figura gloriosa que dio lugar al discurso nacional, pero que está borrada, y aquí lo podemos ver,
del resto de la historia nacional. Porque una de las estrategias que podemos encontrar es que hay una modificación o una transformación del indio o del originario en el campesino, ¿no? En una figura que le roba identidad, que le roba su propia historia, su propio lenguaje, pero que al mismo tiempo es una imagen, ¿no? O una figura de la modernidad, porque ya nos habla de una relación productiva con la tierra que se inscribe en una lógica moderna, ¿no? Entonces lo que tenemos, repito, es una mitificación y una arcaización de la figura del indio, que lo coloca como una figura del ayer, ¿no? Pero no que tenga un espacio en el presente. Entonces, lo inscribe en el pasado, y cuando no está inscrito en el pasado, lo que le otorga es una relación, es una lectura que está vinculada con la miseria. Esto que Kusikanki llama como el miserabilismo, en el cual la única posibilidad de pensar al indígena es a partir de la pobreza, como agentes, como sujetos de la acción de los otros, pero en donde se les roba toda la parte de la agencia, ¿no? Toda su posibilidad de acción y su trabajo crítico, su posibilidad crítica en función de las condiciones de existencia en las que está. Y lo que tenemos, obviamente, es una relación entre raza y marginación, ¿no? Que va a estar presente en el imaginario que incluso en la actualidad tenemos con respecto a la figura del indígena. Perdón, antes de seguir, porque si continúas, para cuando queramos plantearlo ya va a haber pasado un buen rato, y quiero dejar esto como todavía muy en tensión ahora lo que acabas de plantear. De alguna manera estás sosteniendo que esta figura del indígena producida a raíz no solo de este mural, sino de todo un proyecto muralístico de Rivera, pero no solo de él, ¿no? Sí, rapidísimo. Es que, si ustedes recordarán, el muralismo lo que hace es tratar de construir un proyecto o de apuntalar un proyecto de nación, ¿no? Que no nada más es la visión de un pintor, sino es un proyecto nacional que es financiado de manera estatal, ¿no? Y que ahí, por eso me parece que es pertinente, porque lo que retrata justo es cómo el Estado ha querido trabajar la historia de México y darle esta coherencia discursiva que tiene que ver con la fabricación también de figuras. En ese sentido, lo voy a decir de una manera un tanto general, o un tanto abstracta. Esa figura del indígena inventada por este proyecto nacionalista, de la pintura nacionalista mexicana, ubica al indígena fuera de la historia. O sea, lo estoy diciendo, tú lo explicabas un poco más, pero de alguna manera ellos están antes de la historia. La historia empieza, de alguna manera, desde el momento en que México se vuelve una nación moderna y entra a la historia, ¿no? Entonces, esa figura del indígena queda fuera de la historia. ¿Encontrarías tú un paralelismo o una semejanza con el tratamiento de la figura y del cuerpo de la mujer? En el sentido de que ya se ha indicado mucho, y no únicamente desde el feminismo comunitario, sino también desde el feminismo del norte, que han condenado a los cuerpos de las mujeres a ser un cuerpo originario, un cuerpo casi salvaje, incivilizado, no racional, que está a la base de, porque produce hijos, produce fuerza de trabajo, produce a los campesinos, produce a los obreros, pero que de alguna manera no tiene acceso propio a la historia, más que cuando es llevada a la historia por otro tipo de movimientos políticos. Yo recuerdo, sobre todo la izquierda de los años 70, que quien daba acceso a la vida política de las mujeres
era justamente ese trabajo en los partidos políticos, donde ese trabajo de la mujer era un trabajo secundario relegado, o hasta en música, canciones y por qué no también en la plástica, donde la mujer era la que acompañaba al obrero, ¿no? Mujer, únete al obrero, llevándole de comer, ¿no? Lavándole la ropa para que ellos puedan hacer la revolución. ¿Notas algún paralelismo o no quieres hacer el paralelismo? Tú decides. No, por supuesto, y de hecho venía un poco después, como dentro de este discurso la mujer, el cuerpo de la mujer y de la mujer indígena queda también cifrado no solo con estas marcas de estar fuera de la historia, sino con una relación directa justamente en dos sentidos, ¿no? A la vinculación con la tierra en el sentido literal de producción de hijos, de descendencia, pero también, y lo que es importante, y ahí es como una de las tensiones de producción, o sea, de la posibilidad del mestizaje. O sea, como que la mujer india es la posibilidad de su propia como desaparición, ¿no? Dentro de esta figura del Estado, lo cual es realmente como preocupante, ¿no? En un discurso en el cual sigue manteniendo el privilegio, la prioridad del mestizo frente al originario, ¿no? Y lo podemos ver en Bolivia. Entonces, y esto tendría que ver con la otra figura. Y si le pasa, la otra figura que es la del mestizo, pero justamente pensando en eso, en este caso no Millán, pero Cusicanqui sí marca que las mujeres en la historia de Bolivia y en las imágenes que forman el imaginario de la historia boliviana solo aparecen en la figura de la doliente, ¿no? La mujer a la que le han matado al hijo, a la que le han matado al esposo, la mujer que se lamenta por la situación, pero no como o sea, robándole toda la agencia, ¿no? Toda la posibilidad de decisión y de actuar. Y estos son, insisto, sí, como parte de los imaginarios que me parece, o sea, que más bien no están alejados del imaginario nacional estatal de nuestro país, y lo podemos ver acá, ¿no? Está Zapata y la figura que está doliente ahí en los brazos de no sé, el campesino es la imagen de la mujer. Entonces, queda más o menos claro, me parece, que ni el hombre ni la mujer indígena tienen capacidad de construir su autopercepción, ¿no? Hay una serie de signos que les han sido impuestos e impuestos e impuestos, y a partir de los cuales los determinamos, y que ha sido, me parece, una de las grandes trabajos de los movimientos que pugnan por las autonomías, que no solo el movimiento zapatista, que es una reelaboración de su propio imaginario, que es tratar de remontar todos estos signos que se les han impuesto y reconfigurarse dentro de esas naciones que son suyas, para también incluirse en un discurso del Estado-Nación. Porque una de las cosas que me parece marca Margarita Millán es que hay una relación entre el trabajo de las mujeres, el trabajo de las mujeres originarias en sus comunidades, que tiene que ver con estos procesos que son los procesos autonómicos y que están vinculados a la producción de una nueva nación, ¿no? O de una nueva idea de nación. Entonces, no son situaciones separadas, sino que hay una imbricación en ellas, pero esta imbricación también es tensional, ¿no? Porque no implica que, por ejemplo, la ley de las mujeres, ¿no? Que es un decálogo en el cual se marca, se construye desde las comunidades y se marcan los derechos de las mujeres.
y que es un trabajo que se desarrolló en las comunidades zapatistas y está ahí. Pero no quiere decir que dentro de las comunidades esto se haya adoptado, ¿no?, de una manera fácil o que ya esté todo hecho, ¿no? Hay resistencias muy fuertes, pero que marcan también esta parte que tiene que ver, insisto, con la construcción de la autopercepción y de la autorrepresentación. Es en el momento en que cambia la condición de las mujeres y el imaginario de las propias mujeres, cambia también el de los varones, ¿no? Y no solo porque todo este proceso está enmarcado bajo la categoría de la liberación, ¿no?, y de la resistencia. Entonces, ha sido un proceso en el cual el feminismo que se está gestando desde las comunidades, lo que está haciendo es combatir o actuar, ¿no?, en varios frentes. En el frente que tiene que ver con el propio trabajo de derechos de las mujeres, con la relación que se tiene con las tradiciones, porque ahí una de las cosas que habría que considerar es que lo que ellas quieren es decidir sobre sus tradiciones, porque no es decir que todo lo que hay ahí está mal, ya, es su cosmovisión, ¿no?, y su relación con la naturaleza, con la tierra y demás, y lo que toca ahí es empezar no empezar porque ya tienen mucho tiempo de empezado, sino a decidir ellas cómo se relacionan con esta tradición, pero ellas, ¿no? Porque una de las partes que es importante es también señalar cómo lo que ha habido es una tensión muy fuerte entre la lectura de los feminismos académicos o los feminismos del centro con el trabajo de estas mujeres y de las mujeres originarias, por llamarlo así, ¿no?, de alguna manera. Y quisiera, pues no sé si pueda poner, bueno, acá la idea de traer a Zapata es justo también, ¿no?, la idea del símbolo y cómo hay una lucha, ¿no?, desde el movimiento zapatista, pero no desde el movimiento zapatista. Ana María hablaba de la Asamblea de los Pueblos, Barrios y Colonias de Pedregales y Colonias de Coyoacán, y una de las imágenes, hace algunos meses tuvieron una marcha, hicieron imágenes de Zapata bordados. Y aquí hay como una serie de cruces, ¿no?, entre la idea del bordado, que tiene ya toda una historia en las comunidades latinoamericanas, a partir de la idea de resistencia y de lucha, y la imagen de Zapata, en donde hay, insisto, una reapropiación y resignificación del símbolo, ¿no?, por parte de diferentes grupos, y que lo que aquí se pone en relación es esto que desde el seminario también hemos trabajado como la memoria de las luchas, cómo hay un recuperar de las experiencias, ya sean experiencias de éxito o de fracaso, pero una recuperación de eso que otros han visto y una reformulación de estas figuras. Pero aquí Zapata aparece pues en el ámbito central, ¿no?, y un poco deificado, ¿no? Ahí. Pero si pasa por favor la otra. Esta es una imagen de un mural que se hizo en Taniperla, en el municipio de Ocosingo, en 1998, y tiene una particularidad. Bueno, es un mural comunitario cuyo quien ayudó a hacerlo es un profesor de la UAM que se llama Checo Valdés, que lo que hace es como tratar de generar estos imágenes, trabajos plásticos, visuales comunitarios, ¿no?, en las comunidades zapatistas. Y si ustedes ven, es un mural muy muy grande. Yo quería, bueno, aquí lo que tenemos es a Zapata, tenemos a Zapata, está en el municipio de Flores Magón,
en el Aguascalientes, lo que antes era el Aguascalientes Flores Magón, que ahora son Caracoles. Tenemos a Zapata, tenemos a Flores Magón, pero si lo ven, lo tenemos inscrito en la historia, ¿no? En la vida de la comunidad. No es esta imagen a la cual de alguna manera hay que rendirle culto, sino es una imagen que se enhebra, que se vincula y que va regulando de alguna manera los imaginarios, bueno, no sé si regulando, pero va ayudando a construir los imaginarios de las propias comunidades. ¿Pueden pasar la otra? Y traigo esta otra porque me pareció interesante en el sentido, bueno, más bien no me pareció interesante, me ayuda a poner algo sobre la mesa, que es la figura de Ramona, ¿no? Lo que hay aquí están las montañas y hay un montón de milicianos atrás en las montañas, pero tenemos dos figuras que sobresalen y una de ellas es la imagen de la comandante Ramona, y ahí lo que se muestra es justamente el papel que las mujeres zapatistas, y no solo zapatistas, sino mujeres que luchan por las autonomías, se han ido ganando, ¿no? Las únicas dos figuras que tienen, que están armadas, son Ramona y el comandante, no me acuerdo su nombre ahorita, perdón, pero bueno, lo que tenemos aquí es como la figura de la mujer, y también esto que Margarita Millán habla de cómo la existencia de la subversión zapatista, cómo ha abierto una posibilidad nueva de reinterpretarse, ¿no? De reinterpretarse para las mujeres dentro de las comunidades, porque les ha permitido hacer cosas que antes no hacían, ¿no? Por ejemplo, aprender a leer o aprender español, ¿no? El hecho de poder tener un rango militar, ¿no? Que quizá y es una de las partes en las cuales también se establece una discusión con los feminismos o con ciertos feminismos centrales, ¿no? De que deben o no ellas ocupar cargos militares, ¿no? Porque el feminismo tendría que ser una cuestión pacífica, pero, insisto, la idea es como esto es una lectura desde el feminismo del centro que no está enclavada en las experiencias, ¿no? de las comunidades y de estas comunidades. Bueno, no sé, ya me pasé mucho de... Una de las cosas que, bueno, y que justamente les permite o ha permitido a las mujeres dentro de las comunidades zapatistas y de las comunidades autonómicas el hecho de encontrar otras alternativas que pongan en cuestión esto que el mestizaje, ¿no? O que la figura del mestizo o que el discurso estatal del mestizaje les ha impuesto, ¿no? La idea de la reproducción, pero la idea de la reproducción fuera de para ir más allá, ¿no? de las mismas comunidades. Y que se marca, y ahí voy a otra cosa, dentro de estas políticas de la blanquitud que retoma Margarita Millán de los planteamientos que hace Bolívar Echeverría, en donde establece una relación entre blanquitud y modernidad, ¿no? Y donde el mestizaje como símbolo, como forma privilegiada del Estado-Nación en nuestros países latinoamericanos hacia dónde tendría que apuntar, ¿no? Hacia la blanquitud. Y lo que permite también en este momento es generar o introducir una visión crítica de la modernidad, ¿no? Y esto tiene que ver también con ya un ámbito del pensamiento que sería el pensamiento, ¿no? Que nos compete a nosotros como grupo de investigación, que es el pensamiento filosófico, y las marcas
de un pensamiento o de una idea de civilizatoria, ¿sí? que ha privilegiado la razón científica, tecnológica, y con ella cierto dominio, o bueno, más bien el dominio sobre lo existente. Y ya hay dentro del pensamiento filosófico una serie de vertientes críticas a la idea de modernidad que tratan de encontrar otras formas civilizatorias. Y me parece que es una de las cosas que se pone sobre la mesa en el trabajo de los grupos zapatistas, de las mujeres zapatistas, pero también, insisto, de otras formas de búsqueda de autonomía, ¿no? Cómo encontrar, cómo producir otras formas civilizatorias de manera que se pueda pensar desde otro lugar la modernidad, ¿no? Como un horizonte de ordenamiento de la existencia, ¿no? Y propone una figura, que es la figura de Malinche, ¿no? La figura de la Malinche. Y marca también diferentes etapas en la interpretación de la Malinche, o de Malinche, una etapa colonial, una etapa independiente, o dentro de la independencia, y una etapa dentro del nacionalismo, ¿no? Y aquí la figura de Malinche se piensa como la de la traductora, y ahí hay como introduce, ¿no?, la cuestión de la traducción como el puente entre dos cosmovisiones o dos universos que permiten o que permitirían generar una nueva fórmula o una nueva posibilidad de entendimiento materializada, ¿no?, en una nueva condición civilizatoria, ¿vale? Entonces también hay como replanteamiento de la figura que hace el nacionalismo mexicano de Malinche, de la Malinche, ¿no?, como la traidora, como la que, en términos de Octavio Paz, ¿no?, la violada, y que hace que se viole, ¿no?, a la patria y estos símbolos, a darle otra dimensión, ¿no?, una dimensión en donde es reconfigurar el lenguaje, reconfigurar el discurso para producir nuevas figuras o nuevas reinterpretaciones de esas figuras que tengan esta relación, ¿no?, o que produzcan nuevas relaciones entre los cuerpos, pero también con aquello que no son los cuerpos, porque una de las cosas que podemos encontrar es que la apuesta de las mujeres zapatistas y de los zapatistas, de los varones zapatistas, tiene que ver, insisto, con una relación entre el bios, el cosmos y lo social, ¿no?, que es una visión que trata de ser integradora con todas las tensiones que esto también pueda generar y con todas las revisiones que se puedan tener al respecto, pero que, insisto, son aproximaciones a otras formas de relación y nuevamente a otros procesos de civilización. Y no sé si pueda pasarlas. Okay. Y que me parece, ¿no?, aquí hay como una imagen que puede hablarnos a este respecto, en donde lo que hay es una relación o una interrelación entre las relaciones sociales, o eso que llamamos los vínculos sociales, ¿no?, la nación, porque, insisto, el trabajo tiene que ver con un trabajo de reformular la nación, ¿no?, y estos otros ámbitos que son parte de la vida de estas comunidades, que tiene que ver con el ámbito de lo sagrado también, ¿no?, y de la relación con la tierra. Y la posibilidad de generar nuevas categorías, y aquí traigo a cuenta esto que decía Ana María al principio de las mujeres bolivianas, y una categoría muy bonita que surgió en esta discusión con Rita Segato, en la cual, bueno, hay una crítica por parte de estos grupos a ciertos planteamientos que hace Rita Segato en relación a
cómo se manejó Evo Morales y cuál ha sido el papel que tiene en todo este movimiento que se está dando en Bolivia. No quisiera entrar tanto en la discusión, sino en esta categoría que me pareció realmente muy bonita, que es el sentipensamos, ¿no? Que lo que marca es justamente un quiebre con la distinción racional entre sentimiento, razón, entre cuerpo y pensamiento. Aquí el sentimiento y el pensamiento van de la mano, y otra cosa que ellas dicen es que sentipensamos con los cuerpos todos en el territorio, ¿no? Entonces se siente con el cuerpo, pero ese cuerpo tiene inscripciones, ¿no?, en ciertos espacios y espaciales, en ciertas espacialidades y temporales específicas que forman parte de esas cosmovisiones, ¿no?, y que habría que entender para acercarnos con respeto a los procesos que han llevado a cabo las compañeras zapatistas y todas aquellas que trabajan por las autonomías. Y en estas nuevas categorías o en estos nuevos acercamientos está por supuesto aquellos, los principios zapatistas, ¿no?, que los comparto con ustedes, porque marcan, ¿no?, una nueva orden de lo político que sí tiene que ver con las relaciones, pero también con esto que he llamado como la posibilidad de reformularse o de replantar sus autorrepresentaciones, ¿no?, que es obedecer y no mandar, representar y no suplantar, servir y no servirse, convencer y no vencer, construir y no destruir, proponer y no imponer, ¿no? Entonces lo que se busca es la construcción de una razón que tiene como base una cosmovisión socio-biocósmica, ¿no?, como ya había señalado, vinculada con la idea de comunidad, con la idea de nosotros, con la idea de responsabilidad por, ¿no?, el todo, que me parece va construye una nueva idea de la nación o de la nacional. Y dejo aquí algo quizá para que Ana María trabaje un poco más al respecto, que es la posibilidad también de construir un nuevo lenguaje que Márgara Millán le llama un lenguaje vernáculo, ¿no?, y que quizás se pueda poner en relación con esto que se trabajaba en la sesión pasada de un trabajo vernáculo, ¿no? Márgara Millán dice que, bueno, es un lenguaje que está producido por una serie determinada de usos que son tradiciones y de traducciones, ¿no?, de apropiaciones y significaciones, que nunca es puro y que siempre está enclavado en la lucha por el sentido. Bueno. Sí. Permíteme que me articule un poco con lo que estás planteando y citando a Márgara Millán. La noción de lo vernáculo, y creo que lo habíamos dicho, no recuerdo si fue la sesión pasada, creo que sí. Nosotros como seminario, la palabra vernáculo existe, sin duda, lo hemos tomado de Illich, y con toda seguridad Márgara Millán también. Iván Illich hace todo un trabajo sobre la lengua materna y la lengua vernácula, y hace un planteamiento bastante, muy crítico y bastante choquea un poco, ¿ah? Porque casi todos creemos que hablar de lengua materna es justamente hablar de lenguas indígenas. Y él, en ese texto sobre la lengua vernácula, sostiene que la lengua materna es un invento del Estado Nacional y que lo que tenemos son lenguas vernáculas, y relaciona esta idea de lo vernáculo con trabajo, como los cuerpos trabajan fuera, a espaldas de la producción de productos o de mercancías en términos capitalistas. Es decir, lo vernáculo llama, da nombre, adjetiva, califica el trabajo de los cuerpos, y no solo del cuerpo individual, sino del cuerpo colectivo que junto trabaja para
ese mismo cuerpo colectivo, y el trabajo de la lengua, que es también un trabajo colectivo, es decir, la lengua no surge únicamente de la cabeza de un individuo, o sea hombre o sea mujer, sino que surge del intercambio de los discursos, del intercambio verbal, y a través de ese intercambio también se hacen cosas. Una de ellas puede ser el tema de lo identitario, que se ha comentado un poco, o que Circe lo ha comentado a partir de la lectura de Millán, ¿no? O también a partir de la lectura de las imágenes. Hay toda una propuesta de reinvención de imágenes de una manera muy particular para sostener un proyecto de nación, un proyecto nacional, moderno, capitalista, etc. Pero al mismo tiempo ese proyecto está puesto en cuestión y está enfrentado de manera fuerte por otro tipo de proyectos, tanto políticos, sociales como comunitarios, que elevan, inventan sus propias figuras de lucha. Y ahí la palabra vernáculo adquiere todo sentido, porque sin duda cuando hablamos de una lengua vernácula, hablamos de una lengua que no se apropia de manera homogénea del sentido, no inventa una máquina institucionalizada para garantizar el sentido. Podría ser una especie de comisión, o podría ser algo producto de una secretaría de educación que dijera que el lenguaje que se debe utilizar es este y se deben seguir este tipo de lineamientos o de reglas. Entonces, la lengua vernácula es una lengua que está todo el tiempo actuando en resistencia contra esos usos centralizados, individualizados, homogeneizados del lenguaje, que esconden en el fondo una estructura jerárquica del uso del lenguaje, donde tú distingues a través del uso del lenguaje si eres pobre o si eres rico, ¿no es cierto? Por cómo utilizas la lengua. Entonces, frente a esto, la lengua vernácula sería una lengua que se enfrentaría. Y si estamos diciendo que se enfrentaría, y esto me parece importante, es porque no es una lengua acabada. Bueno, de hecho, ningún lenguaje está acabado, ningún discurso. Hemos llegado al final del discurso, a no ser que todo un colectivo humano que habla esa lengua desaparezca. Pero si no, la lengua sigue viva, la lengua se puede reconstituir y reforzar. Lo interesante de una lengua vernácula es que está siempre en resistencia. Y volviendo a citar al grupo indígena de mujeres bolivianas que le contestan a Rita Laura Segato, ellas reinterpretan resistencia como reexistencia. Una reexistencia frente a la dominación machista, masculina de sus propias comunidades y de la nación blanca, o que pretende la blanquitud después del golpe, ahora en Bolivia, porque recuerden que Bolivia era una nación multiétnica, y así fue decretada, con múltiples lenguas, no solo una, y a raíz del golpe esto se vino abajo, y ya el primer gesto de toma, diríamos, el Palacio Legislativo, por llamarle en términos nuestros, ¿no? Estamos sacando a la Pachamama, no sé si lo leyeron, y estamos introduciendo a la Biblia, no cualquier Biblia, ¿no? Una Biblia evangélica. Entonces es interesante cómo ese primer gesto es un gesto de blanquitud, tal cual, que rompe con todo el ejercicio de resistencia de 500 años llevado a cabo por los distintos grupos indígenas en Bolivia, y que hace 12 años se concretó en un Estado nacional que tenía otras pretensiones, ¿no? Un Estado plurinacional. Y lo que están defendiendo estas cholas que bajan del alto, cholas que en general la comunidad, o sea, la clase media en La Paz, en Bolivia, las desprecia por cómo se visten, por cómo hablan, ¿no? Estas mujeres que están bajando sin armas para defender el Estado plurinacional, que las deberíamos poner como ejemplo, lo que están defendiendo son diríamos, toda la memoria de las luchas por la reexistencia, para volver a existir cada día
a cada golpe, de una manera vernácula diría yo, frente a los ejercicios de poder. Poder masculino en sus propias comunidades que fueron atacadas por la colonia y por la misma introducción de la religión católica, y que terminó poniendo al hombre como el amo de la mujer. Y ellas tuvieron que reaprender a reubicar esa relación como una relación de compañeros en la lucha. Y les ha costado trabajo. Y todavía siguen haciéndolo. Yo diría que ese trabajo es un trabajo vernáculo. Y lo es sobre la lengua, sobre cada una de las lenguas, y lo es también sobre la misma práctica de resistencia cotidiana. Y en el caso de la lengua, a nosotros nos ha interesado en efecto en el seminario particularmente el tema de la lengua, aunque no lo hemos separado del tema de prácticas de resistencia y de la construcción de memorias de las luchas. Pero nos ha interesado porque siempre la academia nos ha enseñado que la invención de categorías o de conceptos es claramente producto de la ciencia. Una ciencia institucionalizada, una academia que respeta esa institucionalización de la ciencia, sean ciencias sociales, ciencias duras, ciencias de la naturaleza o humanidades también, y ahí ubicaríamos a la filosofía y a la historia, ¿no? Y parece que son las académicas las que están inventando un vocabulario para volver a definir a las mujeres, cuando en estos grupos, en estas comunidades, parte de su resistencia permanente ha sido aprender a nombrarse a sí mismas desde sus propias perspectivas, que más son perspectivas no acabadas, es decir, no hay un reglamento desde el cual volverse a nombrar, sino que están todo el tiempo recreando según el tamaño de las luchas a las que se están enfrentando, están repensándose nuevamente, porque habrá veces que, y así ha sido la contestación que le han dado a Rita Laura, que no son únicamente las mujeres aymaras las que le contestan, son las mujeres de otras lenguas también, de otras lenguas vernáculas, que se vuelven lenguas vernáculas no por originarias, ¿entienden?, sino porque están todo el tiempo enfrentándose a la lucha. Llevan 500 años enfrentándose a una lucha, y en esos 500 años se han transformado estas lenguas, pero han transformado sobre la marcha a sus hablantes, esas mujeres que hablan, que no callan ante los hombres, que en las asambleas toman la palabra, y toman la palabra por encima de los hombres, cosas que no hacían hace un siglo, por ejemplo, ¿no? Esa lucha que podríamos también considerar vernácula, ¿no? Esta lucha no solo por el pasado, por las tradiciones, sino por el presente de la lucha, porque lo interesante es que lo vernáculo no te refiere a una tradición que esté, como tú decías, Circe, abajo, ¿no? Como la tierra está ahí para que los hombres la exploten, para que planten sobre ella, para que utilicen animales y utilicen maquinaria para hacer los surcos y ahí plantar. Esa es una forma de explotación de la tierra. En alguna época aquí en México recuerdo que se decía, sobre todo desde cierta izquierda, me acuerdo que en Chapingo en 68 habían puesto, yo llegué a ver las fotografías de algunos lemas propios del movimiento de 68, de que aquí queremos enseñar la explotación de la tierra y no la explotación de los hombres, pensando que la explotación de los hombres era únicamente de los obreros, ¿no es cierto?, o de los campesinos ya vuelto individuos de la modernidad, sin tomar en cuenta que el Estado Nacional había hecho todo esto, todo este proyecto y todo este programa que Circe ha descrito, haciendo de lo indígena algo que está ahí a la base y que está puesto ahí para que cualquiera ejerza violencia sobre él. Por eso yo quería conocer tu opinión, Circe, sobre esta semejanza o paralelismo con el cuerpo de las mujeres. La tierra y el cuerpo de las mujeres ha sido tratado de la misma manera, como algo puesto ahí para ser explotado. Y de hecho también, bueno, es la similitud que se hace o la feminización que se hace del cuerpo del indio, ¿no? En donde justamente se propone también el cuerpo del indígena o del originario
escenario para la explotación. Entonces hay como cuestiones que discursivamente los acercan y los alejan, pero cuyo signo, ¿no?, parecería que es la explotación, el hecho de que están ahí para servir a los otros, para poder ser usado, ¿no? Que es un recurso, como un recurso natural, igual que los recursos naturales que cualquiera los puede utilizar, y mejor si es de una manera privada, ¿no?, para enriquecerse, y eso es lo que está acabando con lo que podríamos llamar las relaciones ecológicas, ¿no? Entonces es importante analizar esta feminización de la tierra, de la ecología, de los animales en general, que se ha dado en un momento de la historia del pensamiento, ya para no irnos a toda la historia del pensamiento occidental, sino aquí en América Latina, para centrarnos un poco en tu misma exposición y la lectura, por ejemplo, de Márgara, que historiza esta historia, historiza este relato, este paso del indígena o de la figura del indígena por diferentes usos o apropiaciones. Y también el poder definirlo como una feminización resulta interesante, previa una crítica muy fuerte desde una postura feminista contra la manera como se ha reinventado una y otra vez a las mujeres, insistiendo en que hay un primer rompimiento o ruptura entre un feminismo del norte muy académico que cuenta su historia con intereses políticos que no son claramente anticapitalistas, y por otro lado un movimiento al que ellas mismas llaman Global del Sur, como estas mujeres bolivianas, estas indígenas bolivianas, cuya tarea tendría que empezar no escuchando a esas mujeres del norte. Hago referencia al texto que ellas escribieron diciendo: nos apena mucho, nos duele mucho, pero ya no la vamos a referenciar. Y se refieren a Rita Laura Segato, ¿no? Lo que me parece una contestación fuerte y que hay que leer con mucho cuidado. Son dos pequeñas hojas nada más, pero ahí es donde vemos llevarse a cabo el pensamiento desde este nuevo vocabulario. Sin duda, la noción de sentipensar, que también algunos grupos aquí grupos de pensadoras y de pensadores latinoamericanos y de voluntad latinoamericanista han usado también desde hace mucho tiempo en consonancia con estos grupos, y se habla de sentipensar, lo cual implica que tanto el tema de la lengua como de la resistencia se ubica en el tema del cuerpo, que era algo que tú decías hace un momento. Y esto viene también a colación, una parte del texto donde le preguntan muy al inicio a Rita Laura: ¿esto que usted está diciendo lo ha sentido en el cuerpo? Porque nosotras sí, nosotras hemos sentido nuestra lucha, nuestra resistencia y el dolor, lo hemos sentido en el cuerpo. Usted no sabemos desde dónde habla. ¿Será desde la blanquitud? ¿No? Sí, que también es una de las cosas que refieren, ¿no?, las mujeres originarias que luchan por las autonomías, el hecho de ver morir a sus hijos por desnutrición, ¿no? Que ciertos feminismos que tienen como agenda principal la cuestión de los derechos reproductivos y la cuestión del aborto defienden, ¿no?, defienden cierta idea de maternidad, ¿no?, pero que esa maternidad o esa idea no pasa por el drama de ver morir a los hijos y de sentir justamente ese dolor en el cuerpo, y que lo que hay ahí es, pues, es un cuerpo, ¿no?, con todo lo que implica en el sentido de que la resistencia o el resentir se lleve a cabo, ¿no?, en la propia corporalidad, en la propia existencia. Es que sin duda uno de los puntos importantes de este feminismo anticapitalista del sur
es que está renovando y modificando lo que cuerpo quiere decir, ¿no? Ahora que tú decías dolor y al principio de la referencia que hacías a los cuadros, decías que solo ponían a las mujeres como dolientes, sin rostro, y el rostro es la lágrima, de alguna manera, ¿no? El rostro de la mujer es únicamente de un doliente, pero después de haber construido y de haberse reconstruido en una memoria de las luchas, ese dolor que sienten por no poder darles de comer a los hijos adquiere un carácter concreto que en el caso de la pintura queda totalmente, tú decías, mistificado. Es una figura sin historia, sin pasado, que solo vive en su llanto, solo vive por el dolor, pero no es una figura concreta, no está llorando por ese hijo al que ya en ese momento no pueden alimentar, o por esa pareja a la que han asesinado en una campaña militar, ¿no? Me refiero al caso de los murales que tú estás señalando. Y este otro dolor al que ellas se refieren es el dolor de toda la vida. No es el dolor por un acto, por la muerte de alguien en ese momento. Es que siempre han vivido ese dolor, porque las han recluido en ese dolor. El dolor no les pertenece, no las nombra. Ellas están a través de un ejercicio de resistencia renombrándose como un cuerpo distinto, como un cuerpo otro no nombrado por las académicas o por las blancas, como dicen ellas, ¿no? Sí, pero que también tiene que ver con la cuestión del pensamiento situado, ¿no? De poderse situar en esa circunstancia específica, y quizá que no tiene que ver con el acto de que tal mujer pierda un hijo, sino con justamente esto de que es la acción que trasciende al sujeto individual y que las marca, ¿no? Que son marcas. Porque las madres que han perdido hijos son colectivos de madres que han perdido. Y lo han hecho durante 500 años, para decirlo claramente. O sea, pensarlo un poco en el sentido, por ejemplo, de las madres de la Plaza de Mayo, en el cual, ¿no? Ya también lo hemos dicho varias veces, que se lucha no por ese hijo, ¿no? Se lucha por los hijos, porque los hijos se vuelven colectivos, porque la resistencia también se vuelve colectiva. Sí, y lo curioso es que ellas mismas, describiendo este momento, o sea, las madres de Plaza de Mayo, cuando describieron toda su historia, cuando historizaron su movimiento, y se dieron cuenta casi de la noche a la mañana que ya no estaban defendiendo a ese hijo propio, sino al hijo de todas. Entonces se quitaron el pañuelo blanco donde aparecía escrito el nombre del hijo desaparecido. Y ese acto de quitarse el pañuelo, era el paso, o indicaba o señalaba el paso de una lucha de la madre individual y de una figura femenina que el mismo patriarcado había construido, a la politización de esa figura. Y esa madre se volvió una luchadora política. Y ellas lo vivieron y lo cuentan de una manera, hasta se ríen y cuentan chistes al respecto, cuando narran a través de la memoria de las luchas cómo fue casi sin darse cuenta que se percataron de que la lucha ya no podía ser individual. Tardaron 2 o 3 años, pero finalmente politizaron esto. Y a raíz de esa modificación empezaron a usar también de manera interesante un nuevo vocabulario. Por ejemplo, la palabra política ya no nombraba el ejercicio político de la izquierda, que las había incluso ninguneado, porque había supuesto que esa lucha de las madres era una lucha emotiva, que por lo tanto no era una lucha real y que no llevaba a ninguna transformación. Y ellas sostenían que esa manera de entender la política, que las excluía, que las dejaba fuera, como en efecto les ha pasado a las cholas ahora, ¿no? Que las quieren dejar fuera porque esas mujeres tienen que regresarse otra vez al alto para seguir haciendo sus labores y no bajar para apoderarse de las calles. Y en realidad ese es su paso, esa es su toma de la calle, es la toma de un ejercicio de lo político ya no definido por el patriarcado, ya no definido ni siquiera por los movimientos de izquierda que dicen representar a todas y a todos y que habían siempre excluido la fuerza de agenda, decía Circe, ¿no? La fuerza de agencia, perdón, dije agenda, la fuerza de agencia de las mujeres, es decir, la posibilidad de la toma
como una toma política de los espacios, junto con la toma de la palabra, que implica el uso, sin duda, de una lengua vernácula. Para que tejamos, junto con la propuesta de Márgara Millán, una postura feminista latinoamericana, en lugar de estarnos peleando las feministas unas con otras, porque lo que uno dice tiene que ser divulgado por los medios de comunicación antes que los dichos de las demás. En lugar de eso, tejer también relaciones con los feminismos de las otras, sobre todo los feminismos latinoamericanos, sin otro tipo de pretensiones, ¿no? Individualistas, y de terminar siendo líderes de algún tipo de movimiento, cosa que lamentablemente en Rita Laura Segato ha aparecido no solo esta última vez, sino en veces anteriores, ¿no? Intentar dar una especie de golpe de medios donde su voz sea una voz tan distinta que de alguna manera merezca atención de los medios o de las redes sociales. Por eso la respuesta que han dado las mujeres es una respuesta importante y que hay que leerse, que debe ser interpretada, no solo leída, sino interpretada con cuidado, y ahí vamos a encontrar ese vocabulario en acción, que era lo que decíamos, ¿no? El sentipensar, por supuesto, esta idea de reexistencia, o sea, resistir es reexistir, no solo seguir vivas, sino existir de otra manera como antes se había existido, o sea, creando otras relaciones con los otros y con lo viviente, que eso es una de las cosas que siempre nos han parecido importante. Y en ese sentido, pues desde la academia tenemos la obligación de acercarnos y escuchar esos vocabularios, y no a la inversa. Incluso cuando esos vocabularios no inventan nuevas palabras, sino que resignifican otras palabras, como cosmovisión, como civilización. ¿Qué otra palabra utilizaba Circe en este recurso a un lenguaje otro? Modernidad. Modernidad, que también es resignificada, política, que es la que estamos agregando ahora, y como estas, otras. Claro, Circe empezaba por una determinada, que era indio, ¿no? ¿En qué momento, y después del uso que le dio toda la época de la colonia, la independencia, la aparición de la palabra indio en el proyecto moderno, su aparición o su desaparición de alguna manera, que era lo que nos contaba Circe, ver cómo ahora estos mismos grupos indígenas de toda América Latina se dan por tarea volver a dirigir hacia otros propósitos políticos, autonómicos, la palabra indígena, aun cuando al mismo tiempo se respete la existencia de múltiples lenguas y que todas ellas merecen la misma atención y el mismo uso por parte no solo de esos grupos, sino del resto de América Latina, ¿no? Y bueno, hacia ahí va de alguna manera nuestro taller. No sé si tienen ganas de hacer algunas preguntas. Nos gustaría mucho oír algunos comentarios sobre. ¿Sí? Yo quizás solamente una acotación en el sentido de que nos puede dar también, de que otras fuentes pueden también hacer más rica, de hacer más rica esta historia del indio, de la mujer, en relación, por ejemplo, con los tiempos del nacionalismo, del muralismo nacionalista. Está siempre de lado tomar en cuenta a los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación. Y aquí quiero mencionar en particular lo que es el trabajo de los calendarios pintados que hubo y se produjeron por millones. Aquí en México, en varios países de Centroamérica, de América Latina, Cuba, España. Me estoy refiriendo a un trabajo en el que estuve participando varios años, que es el de Galas de México. Estuve después de que Alfonso Morales, uno de los curadores, que después ha estado en el Centro de la Imagen, llevó esta colección
Es una colección de mucho impacto, de mucho sentido para muchas de las personas mayores que coleccionaban estos calendarios, se regalaban, en fin, estoy hablando de millones de impresos que se hacían sobre ciertos modelos, donde la imagen de los indígenas aquí no solamente va a estar atravesada por el nacionalismo, sino también por estas otras corrientes que los puedes poner ideológicas o en historia de las ideas, que son la del hispanoamericanismo y también la del americanismo. Pérez Monfort tiene por ahí un articulito donde también articula estas influencias que pueden estarse jugando con lo nacional acá. Pero en relación con las mujeres, tan solo de ver más de 1000 imágenes de esta colección con la que se promovían 20.000 tipos de artículos, lo que vas a encontrar son básicamente 2 tipos de mujeres. Y digo, sería cool, pero con sus variantes de puta o en sus variantes de esposa. Ajá. Y ya saben, esto es publicidad, siempre con la cara sonriente, siempre, en fin, muy distinta. Es la contraposición a las mujeres que mencionabas, que es la imagen del dolor. Ajá. Es la imagen del desgarro porque no les dejaron nada, ¿no? Ni siquiera, bueno, perdón, se me atravesaba también las imágenes de Mar Izquierdo, pero yo creo que eso para otra ocasión. En el caso de lo que mencionabas también de los indígenas, también hay aquí, como el dueño era español, entonces también privilegia una idea un poco hispanoamericanista de los indígenas, donde los indígenas, Alfonso Morales le llama el Olimpo mexicano, a esta idea donde los indígenas van a convivir paz y amor con los españoles. Ajá. Entonces tienes a mujeres indígenas mostrándose semidesnudas con los españoles, haciendo o Cuauhtémoc santificado, crucificado, en fin, o sea, hay ciertas imágenes también muy propias de esta colección que son como, bueno, para mí son casi la guía de lectura de cómo entender también estas imágenes. Las imágenes de las mujeres todas son para servir a los hombres o están en las casas, y en relación con la tierra pues está la imagen del muralista González Camarena, que tiene esta vendimia nacional, también de esa idea que a mí todavía me tocó de niña, de que México pues era el país de los recursos inacabables, del verdor, de las frutas y todo esto, que está representado también en este tipo de pinturas, ¿no? En relación con las tierras, lo que se privilegia, repito, es todo muy comercial, pues sí, o sea, es una explotación moderna con los tractores que están allí. Los títulos también son los rimbombantes de pintores que serían otro polo, no quiero decir totalmente contrapuesto, como Helguera, ajá, un pintor que hace carrera en España, está incluso haciendo carteles para la República y de repente tiene que llegar a México con 50 centavos en la bolsa, su tipo de pintura alude al costumbrismo, no puede pasar a la academia, y ya está el grupo de poder con los muralistas y pues entonces pues no pasa. Y se tiene que ir a pintar, a hacer calendarios, ¿no? Y hace calendarios y es autor también de muchas imágenes también que tenemos por acá, ¿no? O sea, a favor o en contra, que hasta los chicanos luego van a retomar en sus movimientos, como la de los volcanes y todo esto. Es simplemente, digo, una acotación porque lo indígena también dentro de la misma representación pictórica no es solamente la parte de la academia, es también la otra parte que está asimilando a su manera y está también con otros intereses como el de Galas de México, ¿no? Y de todas estas empresas que hacen calendarios comerciales.
un tipo de pintura muy esquemática, muy estereotipada para las figuras de las mujeres indígenas, de las mujeres, porque además las mujeres indígenas cuando están con mujeres blancas son las sirvientas, o sea, ahí te encuentras todo este tipo de deber ser de mediados de los años 50 y que en cuestiones de periodicidad más o menos pues abarcan de los años 30 a los años 70 más o menos, ¿no? Sí. No, sin duda necesitamos una historia de las mujeres desde el punto de vista de las imágenes que han elaborado sobre las mujeres y con ello les han impuesto, digamos, o nos han impuesto en la frente una identidad determinada, un alcance a nuestro futuro, a nuestras fuerzas, a nuestro potencial de hacer las cosas de otra manera, muy limitado, ¿no? Entonces, bueno, esa historia está pendiente, o sea, lo ideal sería que las mujeres hiciéramos estas historias, ¿no? No solo la historia del feminismo que siempre nos han contado, académico, que ha empezado con la lucha por el voto, sino también otro tipo de historias de las mujeres, donde podríamos poner también a las mujeres que en efecto contribuyeron con la independencia y con la revolución y que en general no las recordamos. Si no entiendo mal, aquí la semana pasada no se hizo un evento sobre las mujeres de la revolución, aquí en el museo, creo que sí, ¿no? Si no, pues ustedes pueden entrar a las salas para ver justamente estas mujeres que en la independencia y en la revolución han contribuido y que ni siquiera los nombres no sabemos, ¿no? Y que ni siquiera están en estampitas ni nada, están como excluidas, olvidadas y desaparecidas. No, pero sin duda las historias son muchas y deberíamos hacerlas. Ya cuando nos hagamos un tiempito vamos a hacer todas estas historias de las imágenes porque valen la pena. No sé si quieren decir algo. Y únicamente decir que bueno, no era una cuestión exhaustiva de trabajo de revisión de las imágenes. Obviamente habría que, como dijo Ana María, realizarlo y pensar ahí cómo se juegan estas políticas de la blanquitud, ¿no? de las que habla Márgara Millán y Bolívar Echeverría. Simple y sencillamente a mí me pareció que eran buenas maneras de entender cómo se construían estos discursos, pero sí, por supuesto. Y quisiera poner un contraejemplo, pero va a estar más puesto. Esta imagen de quién es, de la chica que está, me parece que es Tzetzal, que está sosteniendo se está defendiendo de un militar. ¿De quién es la imagen? ¿Alguien la recuerda? Pedro Valtierra. Ajá, bueno, esta imagen de Pedro Valtierra, Márgara Millán dice en el libro que es retomado por las mujeres zapatistas y que hay reproducciones dentro de las casas, ¿no?, de las mujeres zapatistas, ¿no?, que guardan esta imagen, que es la imagen de la resistencia, que es la imagen de la agencia, en donde ellas ya no son sujetos pasivos, ¿no?, de la violencia del Estado, sino que pueden oponerse a ella y pueden actuar en diferentes sentidos. Y esa es otra también historia de las imágenes de la resistencia que habría que hacer. Imágenes en lucha, ¿no? Sí. Agregaría yo imágenes en lucha. Les voy a pasar. Tenemos un tiempito todavía, ¿no? Sí. Poquito, pero. Sí, muchas gracias. Es un comentario muy importante, la cuestión del dolor, ¿no? En Guatemala, el grupo de mujeres de Caclá reunidas han comentado estos 500 años de dolor. Aquí reunidas tenemos que establecer la forma de curar y de sacar ese dolor a través de todas nuestras formas de conocimiento de medicina tradicional. Eso es muy fuerte, porque ese dolor lo hemos heredado a nuestras generaciones y tenemos que hacer
una limpieza y erradicar el dolor para continuar trabajando como mujeres y replanteándonos nuestro proyecto como mayas. Y obviamente esto tiene que ver con el planteamiento de Borda desde la pedagogía sentipensante, ¿no? Sentir, pensar y proyectar. Y estos proyectos de las mujeres indígenas de Guatemala, de Ecuador, de Bolivia, a mí me llama la atención lo que también Cusicanqui plantea como una modernidad alternativa, y que Millán también por ahí habla de esta modernidad alternativa. Cuando yo leo lo de modernidad, así de repente como que me dio comezón, ¿sí? Por todo lo que occidentalmente implica la modernidad. Pero cuando acaba de decir de esta resignificación de la modernidad, a mí sí me gustaría un poquito que me aclararan esta resignificación, ¿sí? Resignificarla implica, no sé, hablando de las palabras del nombrar, quizás a lo mejor no sería la modernidad, sino otra palabra, ¿verdad? Para nombrar estos proyectos que vienen desde las comunidades originarias, desde las mujeres. Perdón por la forma. No, voy a intentar responder, Perdón. no tenemos mucho tiempo, yo sé que voy a no, ser pero muy muy rápido. breve, ¿sí? Sin duda que la apuesta de las mujeres es por ellas no solo apropiarse de un vocabulario en sus propias lenguas, sino también en el español, ¿no? En este trabajo no quieren quedar fuera de las posibilidades de comunicación con otros grupos que están en lucha igual que ellas. Primero sus compañeros, pero después también las compañeras que vienen, por ejemplo, de la academia, ¿no? Entonces, por lo tanto, se tiene que crear un vocabulario que se puede intercambiar, en el cual se pueda discutir, pero se pueda nombrar, y que ese nombrar no sea un nombrar excluyente. Entonces, en ese sentido, estos mismos grupos han decidido no enfrentarse, por ejemplo, a la noción de civilización, con este sentido excluyente que tenía, o esta oposición que se ha dado en el pensamiento occidental entre civilización y cultura, donde cultura es lo tradicional, lo repetitivo, y la civilización es el lugar de nacimiento de la razón. Y en este mismo sentido lo han hecho con la palabra modernidad. Y lo importante no son los nuevos significados de la palabra modernidad, sino los ejemplos que proponen para señalar dónde habría modernidad. Modernidad, curiosamente, y lo van a encontrar en este mismo texto de las bolivianas, y en relación con lo que tú dices del dolor, que ya no sea la medicina occidental que deje fuera las maneras tradicionales a partir de las cuales ellas han aprendido a curarse o a parir hijos. O sea, que no las obliguen, por ejemplo, en un instituto de salud a únicamente ser atendidas cuando van a parir por un médico y por el protocolo médico, sino que pueda integrarse o pueda acotarse o pueda complejizarse ese protocolo para el nacimiento con las formas tradicionales de parir de las mujeres de su zona. Eso es un ejemplo de modernidad. Es una modernidad donde recurre a los saberes tradicionales, sobre todo en el caso de las mujeres, y algo tan importante como tener hijos, ¿no es cierto? Porque puedes morir en el intento, y ellas no quieren morir, y para eso no quieren únicamente escuchar al médico blanco que viene de la capital, o a las enfermeras que vienen de la capital. Quieren más bien que la medicina aprenda a escuchar de la medicina tradicional. Eso es un ejemplo de modernidad. Perfecto, gracias. Sí, pues primero para felicitar esta incursión en esta refundación de la nación, con esta visión de las mujeres tan enriquecedora de los pueblos originarios, y cómo en este nuevo lenguaje vernáculo pudiéramos abrevar
mujeres de la ciudad para ir reconstituyendo nuevas relaciones en nuestros ámbitos territoriales, de esto que se señala, de otro mundo que nace abajo y a la izquierda, anticapitalista, antipatriarcal, y cómo poder tejer esos discursos a partir del reconocimiento de toda esa carga colonizadora que llevamos, de todo lo aprendido del saber académico, y que necesitamos también aprender de esa memoria de los pueblos originarios para ir construyendo esa pluriculturalidad que pues proponga este nuevo concepto de nación. Entonces aquí se tendría que poner en tela de juicio todo este uso de la nación como se impone a partir de decisiones particulares de gobernantes que no contemplan pues ese diálogo, esa discusión dentro de los territorios, y que está entrampada también en las mismas visiones políticas de proyectos o de megaproyectos que atentan en contra de los pueblos originarios, en donde las mujeres son las defensoras de los diferentes territorios. Y aquí pues quiero hacer una reflexión sobre lo que ha sucedido en los territorios del sureste de México, de Oaxaca, de Chiapas, en torno a esta problemática del Tren Maya. O sea, como una nueva visión de nación nos llevaría a pues nuevo tipo de decisiones, donde las mujeres están incursionando como una forma de decir, bueno, aquí estamos en nuestra tierra, nuestra madre tierra, nuestra Pachamama, como se ha dicho, de ir renombrando de otra manera, y de qué manera ir defendiendo esos espacios, pues en los contextos de los pueblos indígenas y no indígenas, y en esa pluriculturalidad que se construye, ¿no?, en esa relación. Entonces, pues para seguir discutiendo sobre este concepto de nueva nacionalidad, con una inclusión de muchos enfoques que han estado excluidos, como es el papel de las mujeres, ¿verdad?, y el papel de los pueblos. Nada más quería mencionar eso. No, pues es evidente que nos queda mucho camino por delante para repensar. Yo diría que justamente la palabra nación, en lugar de llamar o describir algo perfectamente claro y que tenemos enfrente, debería ser una palabra problema, abierta al debate y a la discusión. O sea, que discutiéramos, por supuesto, entre las mujeres, pero no solo entre las mujeres, qué queremos decir cuando decimos nación, porque en definitiva a veces un discurso sobre la nación es un discurso en resistencia contra ciertas fuerzas, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de un capitalismo feroz que se está comiendo la tierra, los territorios, y que al rato va a acabar con todos, seres humanos y seres vivos por igual. Y en realidad una lucha contra eso puede hacerse, todavía creo que puede hacerse, lo creo yo, ¿no? Eso es postura de cada quien, sin duda, desde la lucha por la palabra nación. O sea, la palabra nación no es una palabra abstracta que podamos derivarla de un texto de pensamiento político, de ciencia política o de la historia, sino una historia que se está haciendo día con día. Y ahora todavía desde esta figura de la nación se puede dar una lucha contra esta ferocidad globalizada de los capitales extractivos que hacen de la tierra un recurso más del cual apropiarse. Entonces, sin duda eso es un tema que tenemos que seguir trabajando. Gracias. Pues ya, sí, yo era, perdón, cuando mencionaste a la comandante Ramona, que hablabas de las mujeres que se arman, quisiera si pudieras
¿cuál sería ahí tu opinión ante las críticas de muchos feminismos, ¿no? Que hablan de una cultura de paz, que hablan de estas, ¿no?, formas violentas? ¿Cuál fue tu lectura o la lectura de Márgara Millán en mujeres que se arman para la lucha, en las zapatistas, a partir de la ley revolucionaria de las mujeres zapatistas? Pregunta. Bueno, al menos lo que desde la postura que yo puedo encontrar en Márgara Millán tendría que ver con una postura más bien como de respeto en el sentido de situarse en las condiciones, ¿no? De las posibilidades, o sea, de qué llevó a estos grupos a levantarse en armas, pero también de que ha habido un viraje en el planteamiento de las comunidades zapatistas. Entonces, yo no tengo una postura, una respuesta. Yo lo que pensaría, podría decir en este momento, es que hubo condiciones, ¿no?, que los llevaron a tomar esa decisión, que habría que estar como en esas situaciones en donde quizá en una parte refiere unas cartas de acá, ya no es de las mujeres, sino del comandante Marcos, a Marta Lamas en una discusión que tenían con respecto a que Marta Lamas decía que se tenía que reformular el Código Penal para que el aborto no fuera ley. Entonces Marcos decía que se tenía que reformular el Código Penal para que ellos pudieran existir y para que pudieran vivir sin que, por ejemplo, su reclamo a la tierra fuera algo penalizado. Entonces ahí hay como tensiones que habría que considerar, que me parece que no es una respuesta fácil, porque, pues, insisto, tendría que ser como un pensamiento situado, ¿no? En este caso, o sea, la apreciación, me parece, va al sentido de que hay un momento en el cual quizás se ha pensado, se ha sentido que no hay otra posibilidad, ¿no? Y habría que, pues, quizás respetar eso, porque lo otro sería como negar, y me parece ahorita, quizá voy a meterme en una discusión que no viene al caso, pero sería negar también el papel que otros movimientos, como los movimientos armados, han tenido en la construcción de esto que ahora, ¿no?, vivimos como, bueno, de la situación actual del país, ¿no? Y este episodio también que hubo con Salmerón, y esta negación a hablar también de ciertos aspectos de la vida en este país, ¿no?, y de lo que ha ocurrido y de lo que ha producido ese tipo de respuestas. Parece, insisto, que no es una cuestión de habría que ser pacifistas todos, habría que entender los contextos, habría que entender las situaciones y desde ahí elaborar un análisis, pero situado, ¿no?, y entendiendo las condiciones como particulares, porque la negación tampoco me parece que lleva a ningún lado, ¿no? Es como tratar de, pues sí, negar algo que está ahí y que habría que entender y que habría que ver qué hizo que esa fuera como la única respuesta que se pensó posible en un momento determinado de la historia, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces ya, si no hay ninguna otra intervención, pues ya les damos las gracias por haber venido a esta cuarta sesión, y ya anunciaremos si habrá una quinta en enero. Y pues muchas gracias aquí a este taller. Buenas tardes, que disfruten el fin de semana.